Sí, no se Sí, preocupe. su señoría, la fe, como se ha señalado en las alegaciones anteriores, a mí me quedan ciertos conceptos que preguntar que no dicen relación con lo que ha declarado previamente el testigo, o sea, el imputado, que son conceptos de nueva normalidad, inmunidad de rebaño, no entrega de información a la salud primaria, denegación de auxilio y abandono, que son elementos, de hecho, de los presupuestos que yo he presentado en mi querella, y lo relativo a la información y correo electrónico entre el imputado y su jefa de gabinete y la subsecretaria. Son temas que no están en lo que se ha declarado, por lo tanto, lo que yo quiero preguntarle a las defensas a través de su intermedio es si el testigo en esta intención voluntaria de prestar declaración, en una acción decidida por él y sus defensas, están dispuestos a contestar este tipo de cuestiones que no están vinculados a lo que el testigo declaró el primer día. Si no renuncian al derecho a objetar por impertinencia estas materias, yo voy a llegar hasta acá con mi interrogatorio, entendiendo que el tribunal ya ha decidido que ante cualquier objeción se va a aceptar esa objeción por impertinencia. Entonces, si las defensas estiman que estas materias, que yo estoy reconociendo abiertamente que no han sido preguntadas ni declaradas voluntariamente por el imputado, si ellos van a objetar las preguntas por impertinente, yo, su señoría, llego hasta acá, concluyo en este momento, porque todo lo que tengo para preguntar no dice relación con lo que le ha declarado, y estoy siendo muy honesto con los intervinientes y con su señoría. Por lo tanto, si es que esa es la consulta que le hago a la defensa a través de su señoría, y si no, llego hasta acá. Ya. Su señoría. Magistrado, sí. Magistrado. Sí, esta defensa, por razones de diligencia profesional, no va a renunciar al ejercicio del derecho a objetar preguntas que sean impertinentes. Ya. Señoría, Eduardo Riquelme por Paula Daza y Arturo Zúñiga. Parece insólito que se pida por adelantado, digamos, la renuncia a un derecho respecto a preguntas que no se han formulado, y obviamente no podemos anticipadamente tolerar de que ya voluntariamente el creyente intente introducir preguntas que la ley no permite, y nos está, digamos, trasladando el peso a nosotros a las defensas de renunciar para permitir un ejercicio que él mismo ya está reconociendo que es impertinente a priori. Por lo tanto, naturalmente, de modo alguno, digamos, podríamos renunciar, al menos en lo que a mí respecta, mis defendidos Paula Daza y Arturo Zúñiga, al ejercicio de estos derechos conforme la ley prescribe. Magistrado. Sí, por don Sí. Jaime Manlich. La verdad que la solicitud en sí misma es completamente impertinente. A quien le corresponde resolver, de hecho, la pertinencia en definitiva o no de las preguntas, naturalmente es al tribunal. Solo quiero insistir en el punto, magistrado, que el ejercer el derecho a declarar como medio de defensa conforme lo contempla el Código Procesal Penal, efectivamente es un ejercicio que esta defensa ha intentado hacer de buena fe para efectos justamente de evitar, y esa es la idea, y estaba incluso en el mensaje de alguna manera de nuestro Código Procesal Penal, evitar eventuales vulneraciones a principio de objetividad, la idea de la visión de túnel que a veces puede incurrir una persecución penal, y por lo tanto nuestro propósito era efectivamente contribuir con el máximo de información a esta declaración, y segundo, ha sido nuestro propósito que el Ministerio Público hiciera, por supuesto, todas las preguntas, y por eso permitimos muchas preguntas del Ministerio Público, que es el órgano a quien le reconocemos naturalmente el derecho de conducir y monopolizar desde ese punto la persecución penal. Hemos tenido diferencias con el Ministerio Público, pero entendemos el rol que cumple, pero no tenemos por qué aceptar de parte de estos coadyuvantes o querellantes este tipo de acciones casi coactivas, digamos, de que el proceso penal se adapte de una u otra manera a una figura en la cual el querellante sea quien conduzca la investigación, el Ministerio Público sea instrumental al querellante y el imputado tenga que prestarse para esto que yo sé que no le gustó ayer a la fiscal Chong, pero a esta judicialización de políticas públicas. Entonces, no vamos a renunciar al derecho a regirnos por las resoluciones que su señoría ha establecido. Nosotros vamos a ceñirnos estrictamente al criterio que por lo demás, hermenéuticamente creemos
es el criterio que uno puede extraer de la interpretación armónica del 93, letra D, del artículo 98, del artículo 326, como su señoría lo ha hecho. Por lo tanto, si el querellante no quiere, como coadyuvante, sabemos que la institución del querellante, por definición, es una anomalía de nuestro modelo adversarial, que se aceptó, que se toleró, que se lo permitió, pero esa anomalía no puede permitir que el querellante, de una u otra manera, se haga cargo de la investigación y del ejercicio de nuestro derecho de defensa como contempla el Código Procesal Penal. Y por lo tanto, dentro de esa anomalía del querellante, si quiere, se ciña a las resoluciones de su señoría y hace las preguntas correspondientes. Si son impertinentes, lo haremos presente y su señoría resolverá, pero no voy a renunciar a un derecho que nos asiste. Estábamos ejerciendo con las dificultades o asperezas que pudieran haber sido propias de una audiencia hasta el día de ayer. Hoy día, lamentablemente, el querellante parece querer tomar la batuta de la investigación penal. Eso no está contemplado así en nuestro procedimiento y no lo voy a convalidar en representación del señor Jaime Manavich. Magistrado, le pido la palabra, por favor. La Fiscalía primero. Sí, gracias, señoría. Solamente para referirme a un par de puntos que creo que nos están conduciendo inevitablemente a la conclusión de la audiencia. Mire, primero lo que tiene que ver con el emplazamiento reiterado del abogado señor Saliasny hacia mi colega fiscal Jimena Chón, en cuanto a usar tono amenazante, en cuanto a que no le habría gustado una resolución de su señoría por judicializar políticas públicas, etcétera, me parece que es completamente impertinente. Ya se transforma en algo insistente de parte de la defensa. Nosotros estamos acá básicamente porque la defensa pidió esta diligencia. Ahora, hemos llegado a una situación bastante inusual. Si el tribunal se da cuenta, ni los querellantes ni nosotros entendimos el día de ayer que las preguntas que podíamos hacer eran exclusivamente aclaratorias de los dichos del señor Jaime Mañalich, ni menos que el interrogatorio... Fiscal, disculpe su idea. Sí, pero no se incluye usted, porque respecto suyo, se lo dije a la fiscal Chong recién. Ustedes preguntaron más allá incluso de las limitaciones que se le han incorporado a los clientes, porque se distinguieron dos sujetos procesales distintos. Entonces, no se pongan en el mismo saco porque no están en el mismo saco. Sí, es que el problema que se genera es el siguiente. No sé, quiero marcarlo de la siguiente forma. No sé si estoy comprendiendo mal, tal vez, pero la situación creo que es la siguiente. Si los querellantes no pueden preguntar ni siquiera respecto de sus querellas, que fueron temas que nosotros precisamente no abordamos porque entendíamos que ellos los iban a abordar, nueva normalidad, retorno seguro, inmunidad de rebaño, que están contenidas en las querellas del señor Ramón Sepúlveda, de la querella del señor Navarro y la querella de la Comisión de Derechos Humanos acá representada por Carolina Cubillos. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido que más adelante todas las preguntas que puedan hacer sobre la materia sean declaradas impertinentes. Entonces, yo entiendo que lo que está consultando el abogado Sepúlveda se enmarca precisamente en darle un orden a la audiencia y en saber si tiene algún sentido que continuemos o no presentes acá, en la medida que todas las preguntas que ellos hagan sobre esas materias que no han sido abordadas porque están dentro de sus querellas y nosotros no quisimos abordarlas porque ya habíamos ejercido muchas preguntas, habíamos exhibido documentos, habíamos abordado los temas que nos parecían más relevantes dentro del contexto que estábamos viendo ahora, pero no por eso los otros no dejan de ser relevantes. Entonces, si el tribunal considera derechamente que son impertinentes, las preguntas que haga ahora el señor Sepúlveda, que haga la señora Cubillos o haga el señor abogado que representa al senador Navarro, don Roberto Santa Cruz, bueno, van a ser declaradas también impertinentes. Esa es la primera objeción. El interrogatorio no va a durar nada, se va a acabar, y va a ocurrir un fenómeno bastante inusual, y es que cuando venga el turno de la defensa, como solamente va a volver a tener la posibilidad de preguntar por los dichos del señor Mañalich previamente emitidos durante este desarrollo de la audiencia de 3 días ya, bueno, todas las preguntas van a ser reiterativas igualmente. Entonces, estamos hoy día en un callejón, en este momento en un callejón sin salida. Lo que pregunte los querellantes, hoy día, en este momento, en este preciso momento, es reiterativo o impertinente. Luego, cuando pregunte la defensa, va a ser todo reiterativo, porque solamente van a poder preguntarlo sobre lo que ya dijo, qué sentido tiene. Me parece, magistrado, que llegamos a una situación en que no hay mayor solución para los persecutores e incluso después para la defensa tampoco. Entonces, el planteamiento que realiza el señor Sepúlveda, yo lo comprendo, entiendo que quizás las defensas lo toman como una especie de pedirles una renuncia anticipada, pero la verdad es que yo no lo comprendí así.
Lo que él simplemente está preguntando es, si puedo preguntar respecto a esto, me van a objetar, porque si me van a objetar y todas las objeciones van a ser acogidas por impertinencia, entonces no tiene sentido continuar. Bajo esa dinámica, me parece que es razonable lo que plantea el querellante, porque además es el mismo problema que van a tener los otros querellantes. Voy a hacer un ejercicio que quizás es más plausible respecto de lo que han señalado los querellantes, que concordando con el señor Carrasco, quizás no han comprendido, yo no me he expresado bien respecto a lo que yo quería plantear, una cuestión de orden y dinámica a fin de poder avanzar. Voy a hacer algunas preguntas que en mi parecer son pertinentes. Si son objetadas por impertinencia, no voy a seguir preguntando de aquello, mi interrogatorio va a ser muy breve. Ya, pero es que, colega, lo que pasa es que estoy en el medio de una objeción, entonces no me cambia el sentido de la resolución. Okay. Sí, ya estamos en la objeción ya. Ok. Magistrado, ¿me permite? Gabriel, a propósito? Sí. Sí, solamente un alcance que me inquieta respecto de lo que señaló el fiscal señor Carrasco. Porque él se puso de acuerdo, dijo, con los querellantes. Lamentablemente nuestro problema de comprensión es que más allá de acuerdos entre Ministerio Público y querellantes, nosotros creíamos entender que lo que había acá era que el Ministerio Público privilegiaba las líneas de interrogatorio y las inquietudes, naturalmente, en un ejercicio otra vez como medio de defensa, que eran de interés para el Ministerio Público. A mí me sorprende, lo de reconocer, digamos, que, digamos, los querellantes actúen como un mecanismo no sé, de contratación subsidiaria del Ministerio Público, y que por lo tanto se dividan de esta manera las líneas de persecución. Mi lectura natural ayer fue, estos son los temas que le interesan al Ministerio Público. Nosotros hemos tratado de hacernos cargo de los temas que le interesan al Ministerio Público. Naturalmente, la situación de los querellantes no solo son sujetos procesales distintos y tienen esta anomalía en nuestro sistema, sino que nuestra manera de enfrentar las preguntas de los querellantes, naturalmente que es distinta a las del Ministerio Público. Nosotros, al Ministerio Público, tenemos que hacer un esfuerzo porque el Ministerio Público entienda las posiciones y la forma en que ve la situación fáctica, ¿no es cierto?, esta defensa y el señor Manalit. Nosotros no tenemos que lograr que los querellantes adhieran naturalmente, porque ese rol es completamente distinto. Entonces, naturalmente, nuestra conducta procesal de cara a los querellantes es distinta a la del Ministerio Público. Ellos tenían una prerrogativa ayer de preguntar, nosotros efectivamente dejamos hacer muchísimas preguntas, no nos circunscribimos solo al marco de la declaración inicial del señor Manalit, y por lo mismo ahora, digamos, estamos dispuestos a escuchar las preguntas que quieran hacer los querellantes, si nos parecen que ellas son pertinentes y eficientes de cara al ejercicio de un derecho de defensa. Lo haremos, si no las permitiremos, y si no las permitiremos, no vamos a renunciar anticipadamente. Yo encuentro que esto también es bien inusual. Señoría, si me permite un segundo. Sí. Y a continuación, yo también, magistrado, para aclarar un punto por. Muchas gracias. Sí, no, solamente señalar que respecto de lo que señaló el fiscal don Marcelo Carrasco, a esta defensa le parece que, de acuerdo a la Constitución y la ley, quien dirige la investigación, y estamos en etapa de investigación, no estamos en etapa de juicio oral, es el Ministerio Público. Si esta declaración de don Jaime Mañalich se hubiera prestado en dependencias del Ministerio Público, eventualmente los querellantes podrían haber participado si lo hubiera autorizado el Ministerio Público, pero en ningún caso habrían sido ellos quienes interrogaran al señor Mañalich. En consecuencia, este híbrido que es esta declaración, este mecanismo sui generis que establece el código y la interpretación que el tribunal le ha dado, esta defensa entiende que es la correcta. De acuerdo a la Constitución y la ley, quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Y en consecuencia, en esta instancia, lo razonable era lo que el tribunal ha interpretado, que declarara el imputado y posteriormente el Ministerio Público investigara en esa declaración, y después los querellantes solamente pueden, razonablemente, porque si no vamos a estar aquí un mes, hacer preguntas respecto de lo que declaró y que sean aclaratorias. Y eso porque quien dirige la investigación en esta etapa es el Ministerio Público. Eso, señoría. Gracias. ¿Don Marcelo? Sí, magistrado, muchas gracias. Sí, quiero simplemente aclarar lo que dije, porque parece que don Gabriel Celani lo malinterpretó. Sí, yo lo entendí bien en todo caso. No, yo lo entendí bien. Sí. Pero quiero hacer la aclaración. Nosotros no nos pusimos de acuerdo con los querellantes, nosotros no le hemos cedido ni hemos subcontratado con los querellantes el ejercicio de la investigación. Es decir eso
Al igual que decir que la fiscal son tono amenazante, que derechamente un problema de interpretación que tiene el señor Salias, no tiene nada que ver con lo que retiro eso, Marcelo, retiro eso porque me excedí retóricamente cuando dije lo de la subcontratación. Te lo agradezco, Gabriel, pero me parece necesario precisarlo. Y señoría, el asunto es básicamente que nosotros tenemos un cuestionario mucho más largo que hacer, pero evidentemente la extensión de la jornada no permitía seguir abordando todos los temas, y eran temas que estaban dentro de las querellas. Por eso no los abordamos. Básicamente esa fue la situación. Y de hecho, recuerdo al tribunal que precisamente cuando le hicimos una de las preguntas al señor Mañalich el día de ayer, particularmente con el informe de 17 de abril, hicimos el punto acerca de que ese había sido el día en que se había declarado la nueva normalidad, o hablado de la nueva normalidad, por el presidente, cuando justamente los informes llegaban al 100% de coincidencia entre laboratorios y Epivigila. Entonces el punto sí estaba hecho. No profundizábamos sobre el tema porque entendíamos que los otros querellantes tenían intereses también sobre la materia. Pero esa es la cuestión, magistrado. Ya. Muchas gracias por la atención. ¿Algo más respecto de este punto, don Ramón? Sí, magistrado, solo lo que le iba a señalar que también se malinterpretó. Yo no estoy pidiendo que renuncien a un derecho procesal las defensas de objetar. Lo que yo estoy planteando, y también lo percibió el tribunal ayer cuando pareciera que las defensas objetaban, pero el señor Mañalich quería contestar, es si el señor Mañalich está dispuesto a abordar ciertas temáticas que no abordó en su declaración, quizás de manera tan profunda, o simplemente no la abordó y que a esta querellante le interesan. Como es una situación que se tiene que ver casuísticamente con las preguntas, yo desde ya le señalo al tribunal, además con la aprehensión que usted me hizo de facultades disciplinarias, que yo voy a hacer preguntas en ciertas temáticas y si se me objetan por impertinente no voy a seguir con esas temáticas a fin de que entiendo además que no se quieren abordar, digamos, de alguna forma por el imputado, y voy a llegar hasta ahí por las temáticas a fin de poder no dilatar la audiencia con objeciones que ya el criterio del tribunal ha quedado absolutamente claro. Bien, el tribunal entonces respecto de esta incidencia, y a propósito, voy a, digamos, tomar acá varios tópicos. En primer término, recojo, digamos, las últimas palabras del señor Sepúlveda, que fue precisamente lo que comprendió el tribunal. No es que acá exista, digamos, una solicitud de renuncia anticipada, digamos, al ejercicio de determinados derechos, de la objeción de las preguntas, etcétera, pero en definitiva, en términos bastante coloquiales, la precisión que ha solicitado el señor Sepúlveda es, como se señala, ponerse el parche antes de la herida, de, conocido el criterio del tribunal, si corresponderá o valdrá la pena siquiera plantear este tipo de preguntas en el interrogatorio del señor Mañalich. Ese, digamos, a modo de resumen. Evidentemente, en este tipo de ejercicios, por supuesto, siempre le asiste a la defensa el derecho de objetar determinadas preguntas y, por lo tanto, evidentemente no puede, digamos, señalarse por parte del tribunal o validar o convalidar una situación de una renuncia anticipada al ejercicio de un derecho que además no solamente está establecido legalmente, sino que constitucionalmente a propósito de cualquier imputado. Dentro de la misma línea, tampoco corresponde que el tribunal ponga al señor Mañalich o a su defensa en una situación de prácticamente sindicar que si no están dispuestos a contestar las preguntas no hay colaboración, y que si están dispuestos a contestar las preguntas sí hay colaboración. Me quedo acá y recojo la terminología planteada por el abogado Samuel Donoso, que en mi concepto ha captado, digamos, con mayor claridad el curso de la interpretación que le ha querido dar el tribunal a esta figura de la declaración de don Jaime Mañalich iniciada el día miércoles pasado. Y acá recojo argumentaciones remitidas por el señor Saliasnik y también argumentaciones emitidas por el fiscal don Marcelo Carrasco. No es responsabilidad del tribunal, evidentemente, que estemos en esta situación y en este tipo de audiencia. El tribunal, por mandato legal, debe
fijar la audiencia solicitada por la defensa porque le asiste al imputado el derecho de declarar como medio de defensa. Estamos frente a una situación desde ya, digamos, escasamente regulada. Las investigaciones desformalizadas en el Código Procesal Penal tienen una escasa regulación. Incluso la figura del artículo 186 es de discutible aplicación, porque en estricto rigor el tribunal no tiene facultades de apremio para obligar al Ministerio Público a formalizar, ni aun cuando les imponga un plazo para efectuar una formalización, y por lo tanto, digamos, existe una debilidad de tratamiento en términos de los alcances y las garantías dentro de una investigación desformalizada. Y por lo tanto, el tribunal debe, digamos, plantearse dentro de la dinámica de una normativa que no establece reglas claras ni parámetros concretos para efectos de establecer la dinámica de este tipo de investigaciones. Luego, hay que señalar, porque noto, digamos, de las alegaciones de algunos intervinientes un tono de dramatismo, como si la investigación se acabara en esta audiencia, y la verdad es que eso no es así. Lo ha dicho la Fiscalía, una investigación desformalizada, no tiene plazo judicial fijado, y por lo tanto la Fiscalía puede seguir efectuando diligencia investigativa, y la Fiscalía tiene el legítimo derecho de citar al señor Mañalich a declarar en el Ministerio Público y efectuarle todas las preguntas que el Ministerio Público considere necesario realizar en la oportunidad en que así lo considere pertinente. Si el Ministerio Público quiere ser partícipe de aquella diligencia a los querellantes podrán participar de aquella diligencia dentro de las limitaciones que establece la ley para que los querellantes se incorporen activamente en una diligencia de declaración efectuada ante el Ministerio Público. Es decir, ni la investigación ni la declaración de don Jaime Mañalich se agota en la realización de la presente audiencia. Lo que no puede pretenderse es que el tribunal le dé un contenido extensivo a una diligencia que nace al amparo del derecho de defensa, y que al amparo del derecho de defensa, por este carácter extensivo que se le pretende dar a la diligencia, el tribunal permita en este tipo de audiencias preguntas contempladas solo en la hipótesis de un juicio oral. Un juicio oral lejano, respecto del cual ni siquiera ha existido ni formalización, ni mucho menos acusación, ni mucho menos aún una audiencia de preparación de juicio para que el tribunal pueda establecer con claridad completa el marco fáctico respecto del cual pueden ejecutarse los interrogatorios de los intervinientes en este proceso. Por lo tanto, ¿lleva razón don Marcelo Carrasco cuando dice que estamos llegando a un punto ciego? Sí, pero ese punto ciego evidentemente es resorte de una institución que no está regulada o está escasamente regulada en definitiva, lo que no puede pretenderse es que a propósito de una diligencia solicitada al amparo del derecho de defensa, el tribunal en definitiva aplique reglas de un procedimiento acusatorio de un juicio, cuando ni siquiera, digamos, se ha pasado por el sedazo de la validación de los elementos probatorios o eventualmente inculpatorios que pudiera tener la Fiscalía respecto de determinado imputado. En concreto, el tribunal tiene la sensación de que aquí hay un adelantamiento de etapas procesales posteriores. Muchas de estas preguntas los intervinientes tienen el legítimo derecho de efectuarlas, pero en la etapa procesal correspondiente. El señor Mañalich podrá ser citado, como ya se señaló, al Ministerio Público y tendrá que contestar, dentro de lo que quiera contestar, las preguntas efectuadas por el Ministerio Público, y el Ministerio Público podrá extenderse a todos aquellos puntos que así lo estime, porque no va a estar en ese caso el control judicial señalándole si la pregunta es reiterativa, impertinente, en fin, etcétera. Y por lo tanto, ni la investigación, ni la participación del señor Mañalich, ni ninguna de aquellas cosas se agota en esta audiencia. Pero sí el tribunal tiene que acotar la audiencia a las finalidades para las cuales la defensa la solicitó. Y la defensa solicita a la audiencia, y así lo señaló el señor Saliasnik desde el primer día al momento de hacer uso de la palabra, con la finalidad de que don Jaime Mañalich pudiera entregar su versión de los hechos y entregar al Ministerio Público una perspectiva distinta desde la cual, si el Ministerio Público lo estimara así pertinente,
seguir una línea investigativa diferente o abrirse a campos o áreas investigativas no tratadas hasta el momento por el ente persecutor. Difícilmente, creo yo, aquella finalidad puede, digamos, satisfacerse a menos de 2 días de prestada la declaración. No creo que se haya hecho un análisis pormenorizado para efectos de saber cuáles de los elementos entregados por el señor Mañalich en su declaración del día miércoles pudieran o no ser evaluados por el Ministerio Público, pudieran o no traer como consecuencia la determinación o no de determinada diligencia, y por lo tanto entiende el tribunal que de la declaración del señor Mañalich lo que debiera surgir es un análisis de la misma, y el Ministerio Público en su legítimo derecho podrá decir, bueno, ¿vale la pena investigar esto? ¿No vale la pena investigar esto? ¿Sigo esta línea investigativa? ¿No sigo esta línea investigativa? Eso, digamos, forma parte de sus atribuciones exclusivas, pero cada día tiene su afán y no podemos, creo yo, adelantar cuestiones propias del juicio oral en una audiencia que tiene como finalidad la declaración como medio de defensa de una investigación que ni siquiera está acotada en términos de una formalización de investigación. Y por lo tanto es por eso que el tribunal ha sido especialmente estricto en términos de acotar las preguntas, precisamente porque la nebulosa de los hechos concretos respecto de los cuales se sigue la investigación no está, digamos, suficientemente establecido porque ni siquiera procedió a la formalización. Y me refiero a la formalización porque más allá de lo que mediáticamente, digamos, se conoce la formalización, se publica la formalización, aparece en los medios de la formalización es siempre y ante todo, y a pesar de que de ella surjan medidas cautelares, es siempre y ante todo un acto de garantía respecto a cualquier imputado. Y esto es el conocimiento concreto de cuáles son los hechos en particular respecto a los cuales se sigue una determinada investigación. Y por lo tanto, en la medida en que esto es tan amplio como 3 querellas y todas las diligencias investigativas que surgen de ello por parte de la Fiscalía, evidentemente, en un acto propio de la defensa, como la declaración como medio de defensa, el tribunal con mayor razón debe acotar con mucha mayor rigurosidad el tipo y alcance de las consultas que se pueden efectuar a propósito de esta diligencia. Y como se ha señalado, para el Ministerio Público no está vedado citar al señor Mañalich a declarar independencia del Ministerio Público, extenderse las jornadas que sean necesarias, pero no es esta la audiencia para efectuar ese tipo de interrogatorios, precisamente porque está establecido dentro del parámetro de la esfera de la defensa y de la proporción por parte del señor Mañalich de su versión de los hechos para que ésta sea analizada por parte del ente persecutor. Y finalmente, respecto de uno de los últimos planteamientos de la Fiscalía, sí comparte el tribunal lo señalado por la defensa, si quien dirige exclusivamente la investigación es el Ministerio Público. Y por lo tanto, las preguntas que efectuó el Ministerio Público en la jornada de ayer constituyen para el tribunal aquellas cuestiones que son de interés de la investigación. Por lo tanto, pretender extender el interrogatorio a cuestiones no señaladas por parte del Ministerio Público y entregar esa prerrogativa a los querellantes en una audiencia tan anterior siquiera a una formalización, al tribunal le parece, digamos, desde el todo improcedente desde la perspectiva de las garantías fundamentales y desde la perspectiva de un debido proceso. De manera tal de que en ese parámetro, y es a lo que había señalado el señor Sepúlveda, decidirá la querellante si quiere insistir con el interrogatorio, porque ciertamente, y así lo señaló, esos temas no fueron tocados por el Ministerio Público y por lo tanto, evidentemente, si lo objeta la defensa, aquellas objeciones necesariamente tienen que ser acogidas por el tribunal porque es el planteamiento que se ha seguido desde la jornada del día miércoles con respecto a la declaración del señor Mañalich. ¿El querellante Sepúlveda tiene la palabra? Sí. Señor Mañalich, no le voy a preguntar más respecto a lo que habíamos concluido en el receso de nueva normalidad. Le voy a hacer una pregunta totalmente distinta. En su concepto, ¿en qué consiste la inmunidad de rebaño? No se le escucha. Don Gabriel. Objeción, señoría. Magistrado, y la objeción, voy a escuchar la objeción, perdón. No escucho. Ok, voy a retirar la pregunta entonces. Ya.
Señor Mañalich, ¿usted me podría señalar o señalar al tribunal en su concepto a qué se refiere la red de salud primaria, secundaria y terciaria de salud? No es algo que corresponda a mi concepto. Está completamente definido en la ley qué es lo que significa la estructura de salud en los distintos niveles de complejidad que usted ha mencionado, y me parece inoficioso que yo lo describa si es algo de público conocimiento. Ok, lo voy a precisar entonces. En la política de manejo de combate de la pandemia del coronavirus, ¿se contempló con algún plan preventivo la red de salud primaria de salud pública? Objeción, su señoría. Impertinente de acuerdo al marco regulatorio que estableció su señoría. Ok, la voy a retirar, su señoría. No tiene más preguntas esta querellante, magistrado. Ya. Doña Carolina, don Jaime, ¿sí? Su señoría. Perdón. Dígame. Su señoría, le hago presente que por otro compromiso en un juicio oral a la 1 de la tarde me tengo que retirar. Va a ingresar Patricio Soto, que es otro colega. No tengo inconveniente. Si estuvo el día de ayer. Usted simplemente, por si está hablando alguien, se retira nomás. No hay problema. Sí, Gracias, señoría, en ese mismo sentido, yo a las 2:30 me tengo que retirar por motivos más bien personales, Sí, no hay pero problema. queda la abogada Bárbara Llévenes que está conmigo Ya. en la misma defensa. No, los que estén se retiran, simplemente, si yo entiendo que pueden tener otros compromisos. Bien, se pone entonces término al interrogatorio del señor Sepúlveda. La querellante Carolina Cubillos. Gracias, magistrado. Señor Mañalich, voy a hacer algunas preguntas que son abiertas para evitar las objeciones que hemos tenido durante estos días. El 3 de marzo se conoció el primer caso de coronavirus en Chile y fue de público conocimiento que desde el Ministerio de Salud señalaron que permanecería esta persona en su domicilio bajo vigilancia epidemiológica. Teniendo presente que ese fue el primer caso en Chile, ¿podría explicarnos en qué consistió esa vigilancia epidemiológica? Efectivamente, no solo para ese primer caso, que después aparecieron otros casos que tenían fecha de inicio anterior al 3 de marzo, incluso a fines de febrero. Para todos ellos se instituyó una vigilancia epidemiológica dependiente de los distintos Ceremis de salud, que son los responsables fundamentales de esta tarea en coordinación con los municipios, y consistió, tengo un diagrama que puedo hacer llegar al tribunal para ese caso y todos los casos siguientes respecto a quiénes fueron sus contactos, cómo fueron seguidos, voy a borrar los nombres, por supuesto, demostrando, ¿no es cierto?, que efectivamente ese primer caso y otros similares importados, este era un caso importado, correspondía a una fase 2, permitió controlarse en el sentido que las personas que secundariamente se infectaron en contacto con este primer caso fueron muy pocas y ese brote se cerró administrativamente y epidemiológicamente. Señor Mañalich, a ver, parece que me escucha. ¿Sí se le escucha bien? Sí, ya, voy a continuar. Una de las partes querellantes que representan la FEDEPRUS, que es la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, ellos hicieron llegar a través de la oficina de partes distintas cartas dirigidas a usted, dando cuenta acerca de que este sistema de salud tenía una falta de prevención ante la pandemia, que se debía realizar una mayor distribución de elementos de protección personal, que primeramente se enviaban las órdenes o las directrices por medio de WhatsApp a los equipos clínicos. Ahí estoy hablando de un periodo entre los primeros días de abril y finales de abril. Yo quería hacer la pregunta, ¿usted llegó a tomar conocimiento acerca de estos peritorios que estaba haciendo la FEDEPRUS? Evidentemente no tengo conocimiento de todos y cada uno de los mails o digamos, documentos ingresados a través de la oficina de partes. No todos llegan definitivamente a mí.
Pero evidentemente hay una situación que fue muy dura de enfrentar al principio del manejo de la pandemia, que fue, perdón que use una palabra bélica, la guerra por los elementos de protección personal, digamos, de la cual los trabajadores de la salud eran las principales personas en riesgo al no poder contar con estos elementos que desde el punto de vista de preparación fueron instruidos de adquirir a la Cenabás desde el mes de enero en un volumen adecuado y suficiente y progresivo para manejar esta situación. Sin embargo, dada la cara egoísta que revoló en el mundo el manejo de esta pandemia, no solo para los elementos de protección personal, evidentemente tuvimos desafíos muy grandes para cumplir con ese compromiso y tuvimos que recurrir, quiero recordar, otros países también, a la fabricación local de elementos, al uso de mascarillas hechas de fibras textiles, campañas de educación muy intensas, a industrias chilenas que se pusieron a fabricar materiales de protección personal. Todo esto motivado, insisto, por lo que fue la peor cara inicial del manejo de la pandemia, como fue, insisto, la guerra de los respiradores y de los insumos de uso personal. Las órdenes de compra y los financiamientos estaban completamente, y están ahí los registros de Cenabás, pero efectivamente, a pesar de nuestra voluntad, hubo un periodo al principio de la pandemia donde hubo una escasez relativa, menor que en otros países, por supuesto, pero relativa de insumos de protección personal. Le voy a hacer otra pregunta. De acuerdo con lo declarado por usted el día 11 de noviembre, habló de las fases de contención y mitigación, que dijo que no son unas versus las otras, son simultáneas, continuas y se establecen a todo tiempo con los objetivos que tiene cada una, y se refirió en primer lugar a la contención. En ese punto, a mí me gustaría saber si nos puede aclarar a qué se refería cuando habla de autocontrol. Le agradezco mucho la pregunta porque yo creo que sigue siendo el tema más relevante dentro de las medidas de contención. Vale decir, en la medida que es sabido, está decretado legalmente, está informado, que determinadas medidas son las mínimas necesarias para evitar el contagio o la difusión o maximizar la contención de esta brote de enfermedad, y las personas por sí mismas no están dispuestas a seguir esas medidas, evidentemente estamos en un problema muy grave. Porque piense usted que el artículo 318 del Código Penal, que es el instrumento fundamental para hacer los delitos contra la salud pública, ¿no es cierto?, para obligar, coercionar a las personas, nosotros lo teníamos desde el día 1, que iba a ser cosa de tiempo para que alguien presentara un requerimiento ante un tribunal constitucional para declarar esa norma como contraria a la Constitución de la República. Y eso nos complicaba enormemente, porque era imprescindible, vuelvo a decir, que las personas por sí mismas, libremente, desde su interior, siguieran las medidas que la autoridad sanitaria o, en fin, respetara, señalaran. Y sabemos hasta el día de hoy que esto sigue siendo extraordinariamente difícil. O sea, nadie en el país puede desconocer que con mérito a la protección de la salud no se puede salir durante determinadas horas de la noche del domicilio, o que en su momento determinadas personas adultos mayores estaban todo el país en confinamiento, en una cuarentena preventiva, estuvieron o no enfermos. Sin embargo, digamos, es de público conocimiento que el respeto de esas medidas, el autocontrol, el no voy a ir a ver a mi abuelo, ¿no es cierto?, al final de cuentas descansa en una decisión de las personas. Y si no se logra esa decisión de las personas, el pronóstico del manejo de esta epidemia, como podría ocurrir hacia el futuro, con un segundo brote que es probable que llegue a Chile,
si esas medidas de autocontrol no están interiorizadas en la ciudadanía, efectivamente el manejo de la pandemia se hace, la contención se hace prácticamente imposible. Como señalé que han declarado a la fecha del segundo brote muchos países de Europa donde han renunciado en la práctica a las medidas coercitivas y siguen apelando a las medidas de autocontrol, de educación, porque son las únicas que al final un número tan relevante, en este caso, no sé, estamos hablando de casi 20 millones de personas, pueden adherir o seguir. Señor Mañalich, en este sentido, también usted habló que la OMS nunca recomendó el uso de confinamiento extenso. En relación a eso, ¿recuerda usted en qué mes aproximadamente se entregó esa directriz de parte del organismo internacional? No, precisamente lo que he señalado en mi declaración del día miércoles es que nunca hubo una directriz explícita. No es, hago una directriz, no se usa esta medida. Esa directriz, acá creando una controversia internacional de gran magnitud, apareció explícitamente por el representante de la OMS para Europa, que corresponde al representante de la OMS para Latinoamérica, OPS, ¿no es cierto?, equivalente. Apareció la recomendación explícita hace, estoy hablando tal vez de 3 semanas, 4 como mucho, de que se dejaran de usar los confinamientos como medida de manejo del COVID. Lo que hace, están todos los discursos de las asambleas y de reuniones y de, en fin, del secretario general, lo que hace como mucho la Organización Panamericana de la Salud es, Mundial de la Salud, es en un momento decir, notamos que algunos países han tomado esta medida, que simplifique, por favor tengan mucho cuidado, y tengan mucho cuidado con un aspecto en particular, que es que esta medida de confinamiento no se utilice para una violación sistemática de los derechos humanos, como ha sido denunciado incansablemente. O sea, que esta medida de contención, que es el confinamiento, ha sido utilizado sistemáticamente por determinados países, es público, y ha habido reclamos para coartar la libertad y los derechos constitucionales de las personas. Perfecto. Señor Mañalich, respecto a las actualizaciones de recomendaciones de la OMS, ¿estas son entregadas a través del representante de la OPS y OMS en Chile o son entregadas por la... Usted señaló, si no me equivoco, que la señora Joana Acevedo era quien era el nexo con la OMS, ¿no? El punto focal, como se llama técnicamente, para la entrega y distribución de esta información, tanto de ida como de vuelta, es precisamente como se estipula en el Reglamento Sanitario Internacional vigente al declararse una emergencia de salud pública de importancia internacional, es un punto focal específico en el Ministerio de Salud. En el caso nuestro, nombramos a la señora Joana Acevedo en la primera o segunda reunión del Comité de Brote, no lo recuerdo bien, pero está en actas. A su vez, en casi todas, yo creo que no en todas, pero en casi todas las regiones del país, dada nuestra geografía, digamos, tan esparcida, se delegaron o se crearon por parte de epidemiología puntos focales y es ahí donde se entregaba la información. Ahora, la llegada de la información en realidad era accesible para todos los agentes, para los periodistas, para el comité de expertos, para quien quiera, porque además de entregar un documento formal a través del punto de enlace, evidentemente se hacía una entrega masiva que estaba disponible para análisis y estudio de cualquiera que quisiera usarla. Esas son las recomendaciones que aparecen en la página web de la OMS y además que después también se replican en la página web del MinSal, ¿cierto? Así es, ese es el procedimiento. También hay un set de algunas recomendaciones o solicitudes que hace solo la oficina regional, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, pero que también son públicas y normalmente esas están distribuidas
a través del representante en cada país de la OPS, pero también, insisto, no era necesario para acceder a ella ninguna formalidad, porque son transmitidas a través de los medios modernos de comunicación inmediatamente y puestas a disposición de todo el mundo. Señor Mañalich, me quedó una duda a mí, no sé si es que se contestó antes, espero que comprendan si es que se me fue la pregunta. El Consejo Asesor del COVID-19 ¿es un consejo vinculante o consultivo solamente? El Consejo Asesor de COVID, al igual que muchos otros consejos que tiene el Ministerio de Salud en su acción, son consejos no vinculantes. ¿Por qué? Porque eso significaría la estructura del Estado de Chile entregarles una responsabilidad administrativa de la cual ellos tendrían que responder después. Y es por eso, en otro ejemplo, el Consejo Asesor de Vacunas, CABEI, del Ministerio de Salud, que dirige la doctora, con mucha propiedad, la doctora Janet Davanch, es un consejo consultivo de la Subsecretaría de Salud Pública para la mejor entendimiento de las campañas de vacunación. En el ejemplo concreto, ellos fueron consultados respecto a la campaña de vacunación de influenza a propósito de COVID. Ellos sugirieron que la campaña se ampliara en edades de niños, por ejemplo, que se vacunaban contra influenza años anteriores, solo hasta los 6 años, hasta los 10 años. Y normalmente lo que ocurre es que hay una conversación y evidentemente la autoridad que corresponde, en el caso de las vacunas, como estoy mencionando, la Subsecretaría de Salud Pública acoge lo que le parece pertinente, normalmente, para ser bien claro, sujeto a una disponibilidad financiera. Este año se pudo ampliar el programa de vacunación de influenza o los exámenes PCR, en fin, según recomendaba el Consejo de Expertos, precisamente porque producto de la pandemia se contó con un aumento del gasto, ya lo mencioné, prácticamente el 9% del ingreso del producto del país se ha utilizado este año, récord para un país el récord para un país de ingreso medio como el nuestro, para el manejo de esta pandemia, es decir, tuvimos los recursos sugeridos por los consejos consultivos respectivos para vacunas o para PCR, para lo que fuera. Ahí sí, me habían silenciado. El mismo día 18 de marzo, que se decretó el estado de excepción constitucional, se hizo viral un video de una denuncia en la exposta central de parte de la urgencióloga, la señora Fabiola Alzamora, que acusaba la falta de insumos para atender la emergencia por la pandemia. Señalaba que no había mascarilla, alcohol gel, y entre otras cosas. ¿Usted tuvo conocimiento de este hecho? O sea, en particular a la denuncia que usted señala, no lo recuerdo, pero como ya señalé antes en este cuestionario, estas preguntas que usted me hace, tuvimos plena conciencia, sobre todo a través de la información transmitida por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en este caso, de la dificultad en proveer en tiempos justos todos los elementos de protección personal que se necesitaban en el país. Pero insisto, esto no es por un déficit de planificación o porque no hubiera recursos que hubiera comprometido el gobierno, sino que fundamentalmente porque nos vimos enfrentados a un fenómeno completamente nuevo. O sea, quiero recordar que tuvimos que, perdón que use esta palabra, ocultar todas las vías de distribución que logramos para insumos de protección personal, porque estaba ocurriendo sistemáticamente en el país que un avión que traía recursos, no voy a poner un ejemplo concreto para no ofender a nadie, traía recursos, respiradores, equipos de protección personal, era retenido en un aeropuerto extranjero y todo el material de ese avión era requisado, respiradores incluidos, simplemente para atender las necesidades de esa nación o de las naciones. Y eso
digamos, nos obligó a trabajar muy intensamente para mejorar la logística, y tengo que agradecer el esfuerzo muy particular de dos personas, que son el antiguo embajador de la República China en Chile, el señor Chu Wu, y nuestro embajador en la República China, porque si no hubiera sido por el esfuerzo que ellos hicieron muchas horas del día para hacer entrega adicional a lo que habíamos comprometido en nuestras naciones de insumos de protección personal, la situación podría haber sido bastante grave. Mire, para finalizar lo que le pregunté anteriormente, que estábamos en el 18 de marzo, el 19 de marzo usted fue consultado sobre esta denuncia en una actividad que se realizó en la UNEMI, donde señaló que en ese momento la circulación viral del COVID-19 era bastante baja y por lo cual no correspondía aplicar medidas de protección hiper extraordinarias para atender al común de la ciudadanía que está consultando. Entonces, en ese sentido, ¿me podría precisar por qué realizó esa afirmación? Me refiero netamente a la circulación viral del COVID-19, que era bastante baja. Yo pienso, o sea, no recuerdo exactamente la declaración, pero evidentemente su razonabilidad es obvia, en el sentido de que esta es una infección que se transmite exclusivamente, raramente de animal a persona, como sabemos de China, pero fundamentalmente de persona a persona. ¿Y qué depende el riesgo de contagio? De la tasa de incidencia de nuevos casos, de casos activos en una población determinada. Y en ese contexto, la circulación viral que nosotros teníamos en ese periodo era extraordinariamente baja. Y por lo tanto, independiente de que, como ya lo he dicho, yo era fanático de la medida de mascarilla, aseo de mano y todo este distanciamiento social desde muy al principio, medidas extraordinarias que significaran, ¿no es cierto?, un trastocamiento de la vida ciudadana, dado ese nivel de circulación del virus. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Al revés, perdón, en espejo. O sea, cuando se le dice lugar determinado que pasa a una fase de más desescalamiento, lo que se le está diciendo es la circulación de este virus aquí es muy escaso, la probabilidad de que usted se enferme, y por lo tanto es plausible que usted empiece a hacer cosas que hasta hace pocos días no podía. Voy a inventar en el futuro acceder a ir con un aforo controlado al cine, o ir a una tienda de departamento. Esas cosas no se podían hacer hace poco. Ahora sí se pueden hacer en muchas comunas. ¿Por qué? Porque la circulación del virus es tan baja hasta aquí, que parece prudente que las personas vuelvan a hacer algo de su actividad normal, como es algo tan imprescindible de visitar a un familiar adulto mayor, anciano, abandonado, que no se podía hacer antes. Sí, lo entiendo. Ahora sí, esta es la última. ¿Cree usted que la ausencia de los elementos de protección personal a funcionarios y funcionarias de la salud fue un factor relevante en la propagación del contagio? Yo no puedo decirlo a posteriori. La incidencia de enfermedad entre los trabajadores de la salud fue extraordinariamente baja, incluso en personas, ojo, de unidades de tratamiento intensivo atendiendo personas activas. O sea, el médico que intuba a un paciente, ¿no es cierto?, y que está en esas secreciones presentes seguro el coronavirus, el contagio fue muy bajo, como hicimos seguimiento sobre todo en el Hospital de Maipú y otros. Y en ese sentido, además de las medidas a las que usted señala, me parece que los esfuerzos de educación al personal y el seguimiento de estas medidas de educación que se hicieron muy inicialmente fue extraordinariamente efectivo. Evidentemente, y hay que decirlo con todas sus letras, tuvimos fallecidos de trabajadores de salud, tanto de atención primaria como en los hospitales, personas heroicas. Recuerdo un médico del Hospital Sotero del Río en este momento, que a pesar de saber él que tenía fragilidad, saber que estaba viendo enfermos de COVID, él siguió atendiendo y se enfermó y falleció. Hay héroes en este periodo también
y tengo que decirlo, creo que independiente de que en algunos momentos, no sé, tuvo inquietud en el personal, porque a lo mejor la capacitación no fue totalmente adecuada o había falta de insumos, etcétera, efectivamente lo que tenemos como resultado, me refiero solo a los datos, es que la difusión de esta enfermedad ha sido muy, muy escasa. Ayer hablaba con una persona del Hospital Regional de Temuco, que como se sabe tiene hoy día una gran incidencia de casos. Yo creo que la comuna de Temuco está en confinamiento en este momento, puedo estar equivocado, y me decía que prácticamente, a pesar de que el hospital está lleno de personas con COVID, no han tenido casos secundarios, y que el personal tiene una conducta y tiene la disposición de los medios. A su pregunta, no tengo ninguna evidencia de esta falta de recursos que se debe, digamos, de implemento, que se debe a terceros, no porque no se haya planificado, no porque no haya habido recursos para comprarlos, sino por el desbalance entre demanda de algunos otros países y capacidad productiva. Efectivamente, yo creo que se hizo dentro de las posibilidades que tuvimos de la mejor manera posible, y mucho mejor, por supuesto, que en otras naciones latinoamericanas. Muchas gracias, señor Mañalich. No tengo más preguntas. Magistrado. Magistrado. Sí, don Roberto. Buenas tardes, don Jaime. Magistrado, interviniente, quisiera hacer una pequeña aclaración con lo que me quedé delante de lo ocurrido con respecto a la objeción al colega Sepúlveda. Cuando el colega Sepúlveda señala que los creyentes nos habríamos puesto de acuerdo, no se refiere a que hubiéramos trabajado juntos en alguna materia, sino que simplemente ayer con un WhatsApp de 2 líneas dijimos qué tema quería manejar cada uno para hacer más dinámico esto y no repetirnos. No hay una concertación entre los creyentes, por si acaso. Pero no hay problema. Quiero dejarlo claro porque... Sí, pero si se hubieran organizado tampoco existiría ningún problema. Pero quiero dejarlo claro por cualquier interpretación que pueda haber, porque fue un poco tenso lo anterior, entonces dejarlo claro antes de empezar mi interrogación. Ya. No es asociación ilícita. ¿Ah? No es asociación ilícita. No, por supuesto. Buenas tardes, don Jaime. Quisiera retornar, da la fórmula que tiene que tener esta interrogación, al primer día, al día miércoles, cuando iniciamos esto. Usted, luego de retratar de cómo llega al ministerio, nos empieza a decir cuáles eran las medidas de mitigación o las medidas de contención de la pandemia, y nos aclara más o menos que eran variadas y eran todas complementarias. Y de hecho lo he rectificado hoy día con respecto a que lo que nosotros llamamos cuarentena se llama en realidad desconfinamiento, y es una medida que a veces se cuestiona por la OMS, otras veces no, pero cada país parece que ha tomado un camino propio en este sentido. Dicho aquello, la consulta que quiero hacerle, o tal vez que más bien quiero que nos aclare, por favor, en qué el concepto de lo que llamamos en su momento cuarentena dinámica. Y de dónde nace esta idea de aplicarla comuna por comuna. Si es basado en algunos ejemplos internacionales, si había algún dato antes, entendiendo que no hace mucho tiempo que el mundo no tenía una pandemia como esta. Quisiera que me contara un poco de eso. Evidentemente, le agradezco su pregunta, don Roberto. Saber a priori, frente a una enfermedad nueva, qué medida va a ejercer qué efecto. Y sobre todo, y esto vuelvo a insistir, que dictada la medida, haya un seguimiento de la ciudadanía de estas medidas tan coercitivas, porque en la práctica lo que estamos hablando acá, voy a decir algo impropio a lo mejor para alguien que no conoce el derecho, es que el Código Sanitario es una suerte de paraconstitución. O sea, tiene atribuciones a través de las alertas sanitarias que normalmente serían propias de un estado de excepción. De hecho, el estado de excepción, a propósito de la pandemia, dictado por el presidente de la República, es simplemente para colaborar a ser más efectivas o poder coercionar de mejor manera para el cumplimiento de lo ya determinado en el Código Sanitario y la alerta sanitaria. O sea, es la alerta sanitaria y algún
decreto exento 2 o 3 días después, que dice, durante las noches en Chile va a haber confinamiento. Evidentemente no ocurrió nada de eso. Y por eso el presidente se ve obligado a invocar un estado de excepción constitucional, no por desorden público, sino para hacer posible que las medidas de salud pública presentes ya o autorizadas desde la alerta sanitaria desde principios de febrero. Estamos hablando que entre la alerta sanitaria y la dictación del estado de emergencia transcurrieron por lo menos 6 semanas. Este estado de emergencia contribuye, está pensado, y de hecho dice en su texto, una cosa completamente curiosa o nueva, dice, los jefes de estado de emergencia, o, en fin, de cada zona, tendrán que supervisar, creo que dice, o ser informados por las medidas sanitarias que tome el Ministerio de Salud para las decisiones que autónomamente le corresponden. En ese contexto, como usted señala, los países han tomado diversas medidas. Y también voy a pisar con la punta del pie una línea roja. No tengo la menor idea hasta la fecha cuáles fueron las medidas y la eficacia de esas medidas que se tomaron en China, al punto que es un tema que hoy día está siendo investigado por una comisión especial designada por la OMS para supervigilar, por la ONU para supervigilar lo que hizo la OMS a este respecto. Si uno pudiera, a propósito de una pregunta que se me hizo antes, mirar retrospectivamente las cosas, lo lógico en cualquier situación como esta, como ocurre con las gripes aviar, qué sé yo, es que China hubiera tempranamente eliminado todas las fuentes, perdón que lo diga en un lenguaje tan cruel para los animalistas, eliminado todas las fuentes de presencia de este coronavirus. Como están haciendo Dinamarca ahora con los bisones, 15 millones de bisones que pueden transmitir un coronavirus mutado No se hizo. Yo creo que es el más grave error que se ha cometido en el manejo de esta pandemia. No haber parado este brote, el inicio de la transmisión de animal a humano, que es lo que se debe hacer siempre. No se hizo. Y aquí estamos con una pandemia, la mayor en un siglo. Y en este contexto, a su pregunta, nosotros fuimos, tengo que decir, viendo lo que hacían nuestros países, viendo de lo que hablaban, tratando de copiar o adaptar lo mejor que pudiéramos la situación. Y es así, por ejemplo, como Italia, que tuvo un brote de pandemia brutal y comunicado tardíamente, para nuestra desgracia, cerraron primero algunas comunas y después una región en el norte de Italia y muy tardíamente y en forma muy liviana algunas otras zonas de Italia. Lo mismo ocurrió en España, que cerraron algunas comunas, que es lo mismo que está haciendo ahora España de vuelta en el segundo brote. No cerraron, no hicieron confinamiento a todo el país. Hubo países que hicieron un confinamiento completo desde el primer día o desde la primera información. Argentina, fracaso absoluto. Israel, fracaso rotundo. Y en ese sentido, todavía, sinceramente lo digo, no como acusado en esta causa, dar un juicio claro respecto a cuál es la efectividad de cada medida es muy difícil. De hecho, y perdón que repita, un alcalde de la región de los lagos, repetidamente el día de hoy está diciendo que no está dispuesto a seguir con una medida dictada por la autoridad sanitaria en mérito a la autoridad que tiene salud hoy día y quiere abrir todo el comercio. Este es un tema extraordinariamente difícil y, insisto, hay medidas que a mí me resultaron sorprendentemente virtuosas, medidas con las que yo no estaba de acuerdo al principio, pero a mí me corresponde escuchar, ver qué se dice y, en fin, influir y permitir que las personas tomen su mejor decisión. Cuando la Seremi, lo dije, de la secretaria general ministerial de Magallanes toma la decisión de confinar Puerto Williams,
para mí resulta completamente incomprensible, donde no había casos, y sin embargo resultó una medida afortunada. En ese contexto, vuelvo a decir, hasta el día de hoy, las autoridades mundiales no tienen claro cuál es la efectividad de cada medida. Y me refiero, por último, a un tema que significó mucho bullying hacia mi persona como ministro al principio de esta cosa, las mascarillas. Todo el mundo, la Universidad de Chile, la presidenta del Colegio Médico, etcétera, sostenía que las mascarillas, la OMS sostenía que las mascarillas eran un instrumento completamente inútil para el manejo de la pandemia. Yo decía que servía. Hoy día nadie lo discute. Es la primera medida de contención, pero refleja la variabilidad de estudios a lo largo del tiempo para las medidas que se están tomando. Si nosotros tenemos un brote, un segundo brote antes del invierno próximo, ¿se van a tomar exactamente las mismas medidas? Supongo que no, porque hemos aprendido en este tiempo. Y a lo mejor se hacen menos confinamiento, más confinamiento, etcétera. En definitiva, entonces, usted hace que esto de las cuarentenas dinámicas no está realmente probado que sea útil, es algo que se está viendo paso a paso, como lo dijo también el día miércoles. O sea, vuelvo a señalar, una medida concreta tiene primero que analizar su efectividad, cosa que no sabíamos inicialmente. En segundo lugar, quiero ser muy claro en esto, nuestros asesores jurídicos señalaron una y otra vez, tengan cuidado con esto, porque en el ambiente que vive Chile hoy día es cosa de, y el ambiente político de fines de febrero, principios de marzo, es extraordinariamente fácil que medidas como esta sean, digamos, fiscalizadas, perdón, derogadas a través de la propia ley o del Tribunal Constitucional. Don Roberto, quiero recordarle, en este momento, un antiguo fiscal regional tiene una causa ante el Tribunal Constitucional para declarar que el artículo 318 del Código Penal es inconstitucional. Yo digo, o sea, si esto es aprobado por el Tribunal Constitucional, perdón que use una expresión, Dios me libre, ¿qué hacemos para el futuro? No hay 318. En segundo lugar, ¿qué significa todo lo que hemos hecho en mérito del 318 y que ha significado, me imagino, la tarea fundamental a la cual se han tenido que dedicar las fiscalías desde el inicio de la pandemia? Todas las denuncias criminales por violación al artículo 318 del Código Penal. Y en ese contexto, a lo mejor no entiendo bien la intención de la pregunta, pero si usted me dice, oiga, pero dígame, ¿sabía usted cuál era la medida del cordón sanitario o de la aduana sanitaria que puso en Los Vilos para proteger al norte de Chile? No lo sabíamos. Y resultó extraordinariamente, para ese tiempo, extraordinariamente provechosa. Y lo sabemos hoy día, pero en ese tiempo, a priori, no lo sabíamos. Muy bien, don Jaime, me queda claro. Siguiendo en la misma línea, pero avanzando un poquito más, entonces, estas medidas de mitigación o contención se fundamentaban principalmente en el aprendizaje dinámico que usted ha señalado que existía con el movimiento de la pandemia. Dicho aquello, también el mismo día miércoles, usted en su relato de cómo ha visto cómo vio la pandemia durante su titularidad en el cargo de ministro, observaba distintas fuentes de datos. No voy a reiterar las preguntas anteriores. Lo que quiero decir es que usted decía que estaba el dato de laboratorio para los casos, estaba el dato de vigilia, con el caso del fallecido, el registro civil, como sea. Había una multiplicidad de datos. Y para determinar qué comuna entraba o no en cuarentena, habían otras variables más, no eran los casos la única. Usted ha señalado que tenía que ver con los centros médicos, que había la disponibilidad médica, los centros de adultos mayores, donde había mayor población de riesgo, todas variables que se pueden entender como un conjunto, por lo cual ninguna de estas informaciones, estos datos que manejaba el ministerio, entendiendo que usted no era el que tomaba las decisiones solo,
daban como resultado qué comuna entraba o no, sino que era el conjunto. En ese conjunto, quisiera saber si existía una prelación entre estas informaciones de cuál relevaba más, si existía un porcentaje, es más relevante la población de riesgo en la comuna, es más relevante el número de casos. ¿Hay una prelación de estos criterios? Su señoría. Su señoría. ¿Se escucha? ¿Objeción, su señoría? Sí, se escucha. Sí. Me parece que esa pregunta ya ha sido respondida largamente por el ministro en preguntas anteriores, no ahora con ocasión de las preguntas de Roberto, sino que en horas de la mañana, de hecho fue la primera parte del interrogatorio del abogado Sepúlveda. Hubo incidencias a este respecto y por lo tanto me parece que es una pregunta impertinente y reiterativa. Sí, su señoría, en los mismos términos, la pregunta resulta repetitiva y por lo tanto tiende a ser engañosa y busca confundir al declarante. Don Roberto. Reformulo, su señoría. ¿Ya? No rectifico la pregunta. Don Jaime, le voy a preguntar, no exactamente lo mismo, pero en la declaración de hoy día en la mañana, usted señaló que los criterios, que fue lo que le respondió al colega Sepúlveda, eran los mismos como una comuna y eran variables. La pregunta que yo hago es distinta. La pregunta que yo hago es, quiero saber si estas variables eran las mismas comuna a comuna o sigue habiendo día a día. Porque me imagino que por lo dinámico de la pandemia, no sé, no quiero incidir en la pregunta, quiero que usted me responda nada más. No quiero inducirlo a responder. Pero mantengo mi objeción, su señoría, en los mismos términos anteriores. Sí, su señoría, agregar que esta vez, adicionalmente a ser repetitiva, es poco clara la pregunta. Bien. Don Roberto, sí, podría precisar, porque la verdad yo tampoco le estoy entendiendo la pregunta. A ver, se ha dicho que existían diversos criterios para tomar las decisiones de las medidas de mitigación y contención. Uno es el número de casos, la población de riesgo en tal o cual territorio, la disipación del COVID, los centros médicos, etc. Y otros elementos más. La pregunta es, si había orden de prelación entre estos criterios, si primaba uno sobre otro o eran todos analizados por igual. Perfecto. No le escuché, don Gabriel. No se le escucha. Lo mismo. Micrófono. Mantengo la opción, su señoría, en los mismos términos. Bien. Sí, su señoría, la pregunta no ha cambiado, sigue siendo la misma. Bien. ¿Algo más, don Roberto? No, su señoría. Bien, el tribunal atendió la objeción planteada por la defensa. La pregunta ya fue respondida durante la jornada de la mañana y la verdad es que la reformulación en definitiva es básicamente la misma pregunta efectuada de distinta manera, pero el contenido de la pregunta es la misma. El tribunal en este caso va a acoger la objeción planteada por la defensa. Don Roberto. Bien, su señoría, sigo en otra pregunta entonces. Don Jaime, partiendo un poco de lo simple, también ha señalado con respecto a las fuentes, o quién es el laboratorio, Cerevi, Epivigila. Quisiera saber que me explicaron en particular cómo, creo que lo dijo delante, pero no me quedó suficientemente claro, cómo se obtenía o cómo se iba a la búsqueda de la información a través de los Cerevi. ¿Está sin audio, don Jaime? A riesgo de que me reten mis abogados defensores, efectivamente, la toma de decisiones de qué medida tomar en un lugar determinado, vamos a poner una... ¿Está contestando la pregunta anterior o la actual? No, la actual. Cordón sanitario en tal parte es una decisión que se toma no todos los días, es una decisión que se toma cada 2 veces a la semana y a veces una vez a la semana. Para ese momento coincide la fuentes de información que usted ha señalado, junto con las partíamos con el alcalde Jaude no voy a entrar en detalles porque ya lo he descrito en detalle.
enseguida, efectivamente, lo que ocurría es, desde el punto de vista de esta información, tanto epidemiológica y otra, parece prudente hacer tal medida. El ministro del Interior se comunicaba con el intendente, el jefe de zona, oiga, mire, estamos pensando esto, por eso las reuniones están, ¿qué le parece a usted? O el presidente de la República o otro, con el alcalde, y el alcalde decía, mire, me parece bien, no me parece bien, no es aplicable, si es aplicable, deme unos días más, o debería haber sido antes, en fin. O sea, aquí no hay un algoritmo, un programa computacional que dice esto es lo que se debe hacer de acuerdo a la data. Hay un razonamiento de personas que hacen su mejor esfuerzo por contar con toda la información y tomar las decisiones. Y respecto, muy concreto a su pregunta, que ya lo he señalado, la pregunta a los Ceremis se hacía, o sea, llegaba la respuesta a través de un mail, normalmente al gabinete, entiendo, a la subsecretaria de Salud Pública. No quiero repetir cómo hacíamos el registro civil, cómo hacíamos esto, lo otro, porque creo que ya está bastante claro. Perfecto. Yo estaba revisando, don Jaime, usted debe conocer que es el organigrama del Ministerio de Salud en su página web, donde no sale el Ministerio Probablemente, sino que salen ambas subsecretarías. No creo necesario tener que compartir pantalla porque me imagino que eso se lo conoce. En alguna parte de sus declaraciones, yo me imagino que debe ser así, porque un ministro no tiene que saber el dedillo todo lo que pasa en el ministerio, sino que simplemente es quien dirige, quien lleva la voluntad de para dónde conduce el ministerio, y seguramente muchas decisiones no pasan por su mano directamente. Sin embargo, en esta estructura, la DIPLAS aparece diciendo que depende directamente de la Subsecretaría de Salud Pública. Desde ese punto de vista, el jefe directo en ese momento de doña Joana Acevedo, que la hemos citado varias veces durante esta audiencia, era la subsecretaria Daza. Objeción, su señoría. ¿Usted es objeción? Sí, su señoría, permiso, Gabriel, es impertinente la pregunta porque está dando cuenta de declaraciones que no se han mencionado y adicionalmente es engañosa porque no se formula en términos claros y está introduciendo información que busca engañar al testigo. ¿Gabriel? Sí, es impertinente porque lo que guarda relación con la estructura orgánica efectivamente del Ministerio de Salud, eso está en la página web del Ministerio de Salud, resulta absolutamente inoficioso, por eso no se refirió a eso el ministro Manelich, por eso vamos a objetar la pregunta, porque la entendemos fuera del marco de esta audiencia. ¿Don Roberto? Su señoría, la pregunta dice relación con declaraciones que don Jaime también ha manifestado, al señalar que él no conocía todo, ni creo que le preguntaba hoy en la fiscalía el día de ayer si era responsable de lo que llegaba por epidemiología. Y él dijo que no, que él corregía solamente errores de grosero y no siempre veía los informes que a él le llegaban. Desde ese punto de vista, mi pregunta busca saber la jerarquía dentro del ministerio, desde el punto de vista administrativo, sobre lo que emitía la DIPLAS, digamos, que después cambia a Rafael Arao y todo lo que sabemos. No creo que eso sea impertinente para la declaración y no es engañosa porque yo no he introducido información desconocida, que es información pública. No sé. Es que sin información pública no entiendo para qué la pregunta, entonces. Bueno, entonces retiro la pregunta. Bien. Vuelvo un poco, no al mismo tema, sino, don Jaime, sino que preguntarle por otra de sus declaraciones del día miércoles. Usted señaló, con respecto al número de fallecidos, que estos se contaban año a año, con un cierre de corte que no ha terminado todavía, que había en exceso de las causas de fallecimiento, como para tener un registro, el registro civil hace de cuántos fallecen por enfermedades, cuáles son las enfermedades de mayor muerte o incidencia en el país. Señaló que hasta la fecha, a la misma fecha del año anterior, con pandemia, hoy día habían 544 casos de menos que los que existían no recuerdo el mes, pero en el 2019, a la misma fecha. ¿Lo recuerda? Para ver, lo espero si quiere para que
nos metamos un No, poquito en eso. lo recuerdo perfectamente. De esa declaración, yo quería hacer una pregunta muy simple. Primero voy a ver lo que yo entendí. Lo que yo entendí que, pese a que estamos en pandemia, la cantidad de fallecidos ha sido menor. Es decir, lo que impacta otras enfermedades, como la influenza, gripe, cáncer, no desconozco el detalle si son todas las enfermedades, este año está siendo menor que el año anterior. ¿Esa interpretación que hice yo es correcta? ¿Parcialmente No. correcta? Es incorrecta. ¿Podríamos profundizar un poquito sobre eso? No encuentro el número. Señoría, objeción. Dígame. Sí, lo cierto es que la pregunta está formulada en términos que le pide al testigo aclarar una interpretación que está haciendo el abogado y por lo tanto es poco clara, porque es ambigua. Eso, señoría. Señoría, su señoría, objeción también, en el sentido que técnicamente... reformulo. El ministro la contestó claramente ayer, cuando transcriban el acta, esa pregunta está respondida. Reformulo, lo pregunto de otra forma. Si tenemos 544 casos de menos, o sea, no tenemos un exceso por muertes en la misma fecha del año pasado, esto se puede deber a que por los confinamientos y por las medidas de protección, como las mascarillas y todo lo demás, otros virus, como la influenza, por ejemplo, han circulado menos. Su señoría, de verdad, objeto a la pregunta porque la respondió claramente el día de ayer. Entiendo que no tenga la transcripción el abogado Roberto Santa Cruz, pero si se lee la respuesta que dio ayer, no se infiere de la respuesta lo que él entiende de la respuesta. Entonces, me parece que puede inducir a confusión tener que explicar, aclarar supuestamente una pregunta que respondió claramente el día de ayer. Don Roberto. Su señoría, el día de ayer el exministro Mañalich lo que señala es que ha bajado la cantidad de fallecidos. O sea que no hay un exceso, que ellos esperaban un exceso, que se había proyectado un exceso tras el COVID y eso no ocurrió. Bueno, eso es lo que quiero... ¿Se lo respondo? No necesario. El tribunal respecto a la objeción, y aquí, digamos, para ser bastante claro, al margen de que la pregunta fue respondida el día de ayer, la verdad es que creo que la base de la objeción, tanto de doña Bárbara como de don Gabriel, compartida por el tribunal, es que don Roberto entendió una cuestión completamente distinta a la que señaló el testigo ayer. De hecho, yo no llego a la misma conclusión que es la premisa de la pregunta del querellante. Malamente, entonces, el señor Mañalich puede hacerse cargo de la interpretación que hace don Roberto de sus palabras cuando en estricto rigor, tanto la defensa como el mismo tribunal llegó a una conclusión absolutamente distinta de lo declarado el día de ayer. Así que, desde ese punto de vista, el tribunal va a coger la objeción porque se trata de una pregunta que resulta engañosa, ya que nace a propósito de un entendimiento particular de las respuestas del imputado por parte del querellante. ¿Don Roberto? Perfecto, su señoría. Ya iba a ir cerrando porque ordené un poco mis preguntas para no caer en lo mismo que ocurrió con el colega anteriormente. La última pregunta que también nace de las declaraciones ya dadas por don Jaime. Don Jaime, sobre una cuestión cronológica. Dentro de las cosas que hemos conversado en estos días, se ha señalado que usted le solicitó a la Contraloría General de la República que auditara de alguna forma los casos, y esto revela que hay cerca de 34.000 casos de diferencia, los cuales son incorporados a los informes del Ministerio una vez que asume que ya está en su titularidad el ministro París. Usted lo habría indicado antes. La pregunta quiero hacerla bien precisa. ¿Joana Acevedo le habría informado antes de estas diferencias, de esta brecha? Esa es la... Respecto a la pregunta que se me formula, efectivamente, yo dirigí al señor Contralor General de la República una solicitud de auditoría y perdone que lea textualmente lo que dice esta solicitud de auditoría. Está, supongo,
Dice, el sistema EpiVigila fue desarrollado por la Universidad del Paraíso a través de un convenio suscrito entre el Ministerio y dicha casa de estudios. El sistema EpiVigila fue puesto a disposición de esta cartera del Estado. Fue aprobado a través de una resolución, como ya señalé, el 19 de diciembre del Ministerio de Salud, el 19 de diciembre del año pasado, recién. La notificación de COVID a través del sistema EpiVigila ha sido ampliamente reforzada por este Ministerio y a las distintas entidades. Hemos contratado gente, hemos tenido más plataformas, etc. Así, el 22 de enero, semanas antes, se remitieron a través del oficio de la subsecretaría indicaciones de vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que destaco? Como puede apreciarse, existe una amplia difusión de parte de los subsecretarios, incluso mía, e instrucciones precisas de cómo hacer la vigilancia epidemiológica a través del sistema EpiVigila, que fue adoptado en tal y tal fecha. Sin embargo, digo, desde el punto de vista técnico existen dudas respecto a la capacidad del sistema EpiVigila de manejar adecuadamente el volumen de información requerido para hacer frente a esta situación imprevista. Y por lo tanto, se hace necesario revisar la gestión de datos en tiempo real, así como el ciclo de datos, un examen acerca de las herramientas de análisis, etcétera, que es lo que se pide. Y en conclusión, conforme a lo anterior, solicita usted se audite el sistema señalado, de modo de tener plena certeza de que la implementación de este se aviene al cumplimiento de los estándares técnicos mínimos, así como a las normas jurídicas de probidad, y perdón que resalte esto, de probidad administrativa, a los estándares de probidad administrativa, y lo digo por tercera o cuarta vez, a los estándares de probidad administrativa. Y hago este hincapié porque efectivamente, como ya he señalado, el Departamento de Epidemiología insistió reiteradamente en que la única fuente que se debía usar para la información era el sistema EpiVigila, lo que me llevó a mí a pedir esta investigación, cuyo resultado es conocido. La Contraloría dice, efectivamente, el sistema tiene un problema muy grave. Y no voy a reiterar la conclusión. En este contexto, a principios del mes de junio, todavía yo ministro, se publicó un documento que vamos a hacer llegar, que se llama Plan de Acción de COVID Dossier del Departamento de Epidemiología, que refleja todas las correcciones que se tuvo que hacer en el sistema y en la informática de esto a lo largo de esos meses difíciles de control de la pandemia. Quiero insistir, el suscrito, mirando el computador, la pantalla Excel, el programa Excel de EpiVigila, llegó a la conclusión imposible de contradecir por mí mismo de que el sistema tenía graves falencias. Y es por eso que pedí ayuda a distintos agentes, a la Contraloría, a la Presidencia de la República, más aún tratamos de incorporar datos adicionales, como ya lo he señalado, para tener... Entonces, todo el esfuerzo fue cómo tenemos datos más confiables para la toma de decisiones, proceso que por supuesto no ha sido difícil solo en Chile, sino que ha sido difícil hasta en las economías más desarrolladas del mundo. Es por eso que hago insistencia en esta declaración. Primero, todo el esfuerzo de las autoridades de salud estuvo destinado al mejor conocimiento y control de la pandemia. No hubo ninguna instrucción de engañar, de acomodar, de horarios, de nada de eso. Tercero, no nos hacemos cargo de rumores, de que alguien dijo, una autoridad dijo. De hecho, y yo creo que está en un mail que la Fiscalía probablemente va a acceder en breve, el 30 de diciembre, mucho antes de la pandemia, yo mandé, y creo que lo he señalado, a todas las autoridades de salud una decisión, decirles explícitamente que cada vez que un funcionario del ministerio dijera que estaba actuando a mi nombre, que por favor lo certificaran directamente conmigo. Ellos no merecían, estas autoridades, subsecretarios, FONASA, CEREMI, lo que fuera, no merecían un ninguneo de esa magnitud,
y que tenían que, si yo tenía que decirle algo a ellos, tenía que ser directo a ellos y no a través de intermediarios, y que en el Ministerio de Salud no eran posibles los intermediarios. De manera tal que cuando alguien señala, yo escuché que la autoridad dijo que, perdónenme, esas instrucciones no han sido nunca dadas, y desafío a que aparezcan las pruebas correspondientes, nunca dadas por este ministro de Salud en el ejercicio que me correspondió desempeñar. Muchas gracias, don Jaime. Su señoría, terminado con las preguntas. Bien. El tribunal entonces va a suspender hasta el día martes. Magistrado. Dígame. Sí. Magistrado, la defensa no va a hacer preguntas. No va a hacer preguntas, perfecto. Por lo tanto, no sé si entiendo que no queda nadie más pensaba por preguntar. Magistrado, para dejar registro, la defensa de Paula Daza y Arturo Zúñiga tampoco va a formular preguntas al señor Mañalich. Bien. Tampoco la defensa de el doctor Enrique París. Sí, su señoría, la defensa de su excelencia el presidente de la República tampoco va a realizar preguntas. ¿Estaríamos en condiciones de dar por terminada la audiencia entonces? Eso entiendo, magistrado. Pero depende de usted. No, es que quiero saber la opinión de la Fiscalía. Sí, magistrado, lo que pasa es que en la medida que entiendo yo también, y me corrigen los defensas si estoy equivocado en ese aspecto, nos podríamos hacer 329 si ellos no quieren hacer preguntas. Y teníamos algunos temas pendientes que queríamos abordar. Ya, pero como esta es una audiencia que usted consideró que estaba no regulada, y el 329 está regulado en otro contexto, estaríamos en su regulación para hacer algunas preguntas de precisión. O sea, la regulación de la pregunta sería exactamente del mismo tenor que ha sido estos 3 días. Por eso le pregunto a la Fiscalía si igualmente va a querer efectuar ese tipo de interrogatorio o damos por terminada la audiencia hoy. O sea, el tribunal nos da la posibilidad de hacer preguntas nuevamente. Sí, en la medida en que, de cualquier manera, van a seguir sujetas a la limitación de entrega por electrónico. Don Gabriel, dígame. No, magistrado, es que yo entiendo que, pese a lo escasamente regulado de esto, la norma del 326 supone derechamente un orden de prelación, efectivamente, de preguntas no sujeta, digamos, para efectos de la forma, ¿no es cierto? Nos sujetamos al 330, pero por lo mismo, sí, también vamos a seguir esa lógica de forma de, creo que es el 329, nosotros entendemos que no habiendo más preguntas por parte de las defensas, esta audiencia debiera concluir, no porque pretendamos, digamos, privar al Ministerio Público en general de hacer preguntas, sino que si el Ministerio Público tenía esas preguntas, entendemos que las debió haber formulado en su momento, y si tiene preguntas adicionales, nos vamos a coordinar oportunamente con ellos para prestarlas en fiscalía o en la forma que sea correspondiente. Me parece que dentro de la laxitud del ejercicio, me parece que esto ha sido suficiente, y en la lógica de ejercicio como medio de defensa, pero lo dejo naturalmente a vuestra mejor comprensión, digamos, no entiendo lo que pretende el Ministerio Público. Ya. ¿Señor fiscal? Sí, magistrado, la verdad es que con lo mencionado por la defensa en cuanto a la disponibilidad del señor Mañalich para prestar declaraciones a la Fiscalía, vamos a coordinarnos con ellos y vamos a quedar a la espera de los antecedentes que ofreció también el señor Mañalich durante toda su declaración que iba a hacernos llegar, porque hasta ahora no los tenemos. Gracias. El tribunal, en consecuencia, habiendo concluido entonces don Roberto Santa Cruz y habiendo formulado las distintas defensas que no van a efectuar, digamos, preguntas a don Jaime Mañalich, y lo último señalado por el fiscal en ordenar el análisis de la declaración de don Jaime Mañalich conjuntamente con la necesidad de recibir las documentaciones ofrecidas tanto previamente por el imputado como por la defensa, y con ello entonces coordinar una eventual futura declaración en sede del Ministerio Público. El tribunal da por concluida entonces la audiencia de declaración judicial de don Jaime Mañalich. ¿Algo más? No, por esta parte. No, señoría. Se pone entonces termina la audiencia. Que tengan un buen fin de semana a todos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.